Buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 22 de abril del 2025 con 24 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional. Bueno, en el Vaticano los preparativos para las exequias del Papa, ¿no? El funeral será el sábado, tengo entendido, yo creo que hoy. Vamos ahorita en unos instantes a conocer algunas pinceladas de su vida, muy florida realmente, un papa muy querido realmente, un papa modernizador que chocó con estructuras muy conservadoras a lo interno de la iglesia, con sus defectos y virtudes como todos los seres humanos. Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, que en el 2013 se convirtió en papa, sin buscarlo, sin quererlo. Salió con su maletica, con su remuda, su zapatico viejo y una maletica ahí, no le pagó ni siquiera el periódico al que le llevaba los periódicos, porque él volvía para atrás rápido, volvía para atrás. Mira ahí donde está. Esas son de las cosas curiosas que se cuentan de él y que son de su historia, él mismo. Yo vi les recomiendo, hay una película en Netflix, creo que se titula Los dos papas. Es como una especie de entrevista entre él y Benedicto, que fue que él sustituyó a Benedicto. En realidad no lo sustituyó porque Benedicto, algo inédito también en la iglesia, renunció y se fue a Costa Gandolfo, qué sé yo, que se llama el Palacio Este, y bueno, ahí hubo que elegir porque los papas solamente cuando mueren se sustituyen, pero Benedicto renunció, no aguantaba las presiones, las cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Y era un hombre que era, creo que como yo no sé, domino mucho esos temas, pero él bregaba con los asuntos, el superior con el asunto de la doctrina de la fe, que es la constitución y lo que arregla todo y lo detallito a lo interno de la iglesia y ese tipo de cosas. Y Francisco le sustituyó. Hay una gran película, ustedes la pueden buscar en Netflix, la conseguirán, algo así como Los dos papas. Una entrevista, sentados los dos conversando de cómo, por qué, las cosas y eso. Se la recomiendo realmente, se la recomiendo. Y recuérdense que el Papa fue elegido en el 2013, Bueno, ahorita vamos en su honor, algunos detallitos interesantes, importantes, que son atractivos para recrearlos. Mientras tanto, ayer el presidente tenía su rueda de prensa acostumbrada, el Luis Abinader semanal, y habló del tema haitiano, convocando a los partidos políticos a que se integren en un pacto nacional, a la Fuerza del Pueblo y al PLD, con el fin de enfrentar la inmigración ilegal y reforzar la soberanía de la República Dominicana. Pero yo pienso que el presidente, que anunció 15 medidas, que mucha gente las ve como un bulto, después de lo de Friusa, después de la marcha, después de la intervención que se hizo en Friusa, como escobita nueva barre bien. Y el problema con las invitaciones del presidente a los partidos políticos a discutir el tema de Haití es que, es verdad, pueden ser de mucha ayuda, pueden hacer sus recomendaciones. El problema es que cuando se han hecho, cuando han participado en diálogos y en acuerdos con el gobierno lo que los coge es de soquete. Los usa utilitariamente, políticamente, para sacarle capital y provecho político. Y ciertamente, como dice el presidente, es un tema nacional. Yo estoy de acuerdo. Insistió en que el pacto no es un tema partidista, sino de nación, pero consecuentemente, desde el gobierno, desde el partido oficialista, desde el presidente que convoca, entonces debieran predicar con el ejemplo.
Porque lo que se ha visto y se vio en las elecciones pasadas es que el gobierno lo que le sacó fue capital político al tema haitiano. Desde la vigía, desde el canal, desde la militarización de la frontera y el bulto para aquí, el bulto para allá. Y siempre lo he reconocido. Y el discurso coherente del presidente a nivel internacional en los cónclaves, definitivamente, y apoyado por mí. Pero no firmó como él mismo decía, ni siquiera alardeaba, sino que señalaba los otros días que cuando le hicieron la celada, porque lo podemos llamar como una celada allá en California para la firma del pacto aquel migratorio, él se negó, y bien hecho, y lo apoyamos 100%, porque eso era una política general que no aplica para los otros países, pero para nosotros es como abrirle la puerta a los haitianos, que la tienen abierta, pero no legalmente. Y gracias a esa sentencia 168.13 que ahora acaban de pasar una vaina ahí, vamos a decirle así, el Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional donde metieron al yerno de Miriam Germán, porque aquí yo le digo, aquí las cosas es como acaban, no como empiezan. Al yerno de Miriam Germán y a la secretaria también. ¿Se acuerdan? Ah, sí, todos somos muy impolutos y todos somos muy prístinos. Ajá. Y no hay que hacerlo ni siquiera con recursos, no. Pero hay que ser íntegro en todo sentido. Ahí ese Tribunal Constitucional, donde metieron ahí a uno que es del bufete, creo que del partido gobernante, ahí para que sacaran, y sacaron esa cosa de la ley 169.13, de que un 30, 40 haitianos que tienen que ser nacionalizados a la cañona porque ya va habiendo vencido y todo, pero bueno. Esas son las cosas que hay que señalarlas porque también hay incongruencias. El presidente no firma ya, pero aquí agarra y mandan la ley de trata aquella. El canciller Álvarez, que la defendió, que él y Leonel se hicieron 4 artículos aquella vez, él defendiéndole y Leonel criticándola. Y anduvo ahí en el Congreso hasta que Leonel se refirió a ella en Monteplata, un día como a las 3 de la tarde en una actividad política. A las 5 andaba el gobierno retirando la ley de trata, Homero Figueroa. Y ahí se armó la discusión. Él tenía un artículo el lunes, lo hizo el lunes. El martes o el miércoles salió el canciller respondiéndole. El canciller decía, pero eso está desde la Primera Guerra Mundial, eso se estila. No, es que nosotros no podemos medirnos con la misma vara que se miden otros. Nosotros tenemos a todos esos haitianos ahí, locos por venir para acá, gente con una cultura diferente, que todo es violencia, todo es un desastre. No, es que nosotros no nos pueden medir con la misma situación. Que Estados Unidos y los mexicanos, Estados Unidos son 350 millones. O sea, son cosas muy diferentes, a veces las quieren traer por la greña, pero para no diluirme, el punto era a veces de la incoherencia entre lo que se dice a lo externo y el discurso, que yo lo he apoyado permanentemente, y la posición del presidente con la sentencia 168, que varió totalmente a lo que él propugnaba entonces, con Juan Bolívar y ese grupo, los Zapetes, los Ochilora, la Santa Salazar, el que está en Migración Lozano, ese grupo, Paveliza, Manuel Robles, que es asistente de la vicepresidenta, amigos míos, pero amor no quita conocimiento. Bueno, el hecho es que ha habido incoherencia entre lo que se dice afuera y el bulto que se hace a lo interno. Mira ayer que veíamos, 10,000 semanal. Ayer que trae el listín, ¿cuánto veíamos ayer? El mes que más se deportaron fue abril del año pasado, abril, y fueron 24,000. 10,000 semanal, deben ser 40,000 al mes. 24,000, lo más que se ha deportado en un mes. En otros meses hasta 12 y 11. Eso te da 3,000 por mes. $3,000 por mes son 100 por día, en 32 provincias. Da 3 haitianos por provincia. ¿Entiendes? Bueno,
Una cosa es lo que se plantea hacia afuera y otra cosa es lo que se plantea hacia adentro. El canciller ayer en el Consejo de Seguridad, ciertamente, tiene que transformar eso en una misión de paz para poder acabar con esas pandillas que ya están afectando y nos van a seguir afectando, y eso es con droga y todo ahí. Droga y armas que vienen hasta de aquí, se meten para allá, pero provienen de Estados Unidos. Pues todo eso es un problema. Entonces el presidente, ¿cuál es mi mensaje a esto? Apoyo su señalamiento, pero él tiene que predicar con el ejemplo. Porque también hay una máxima, se le atribuía al profesor Juan Bosch, creo que era, no sé si era de él o de quién él lo copió, y eso no es lo que importa. Esa es de la parte de la sabiduría, ¿no?, universal, de uno va aprendiendo, abrevando de esas cosas, que decía, quien me engaña una vez, sinvergüenza es. Si me engaña dos, sinvergüenza yo, que le voy a permitir que vuelva y me engañe. Entonces, eso pasa con esta situación. Entonces los partidos políticos sienten resquemor, sienten espérate, pero me va a volver a coger de P, a sentarme en una negociación para después utilizarlo políticamente y cogerme Pero es un tema nacional y pienso que si el presidente se acerca a los líderes políticos, a Leonel, a Danilo, que son a los que está convocando como instituciones, y ellos le ponen sus objeciones, vamos a hacer un protocolo, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo pienso que sí, que se pueden aportar recomendaciones y tomar esto, porque yo estoy claro y siempre lo he dicho, he sido coherente en eso. Este es el problema de la nación. No me hablen de más nada. El problema haitiano es el problema de la nación. Y hay que verlo de manera integral. Y de las 15 medidas que el presidente propuso, no objeto ninguna de las que están ahí, que ahora las parturientas, que si le van a dar atención, que dice, hay por ahí que oír un video, un audio de un médico diciéndole a las que dile a las haitianas que vengan de noche, que inmigración no va a estar. Oye tú, lo dijo aquella vez el director del hospital Cabral Ibáez, una vez que Abinader puso que no se iban a recibir más que las emergencias para las parturientas, que las traen esas ONG, olvídense que yo siempre he estado claro en eso. Dijo el director del Cabral Ibáez de Santiago que eso nada más duró 72 horas, que ella se desaparecía y iban entonces de madrugada, de noche, cuando no había, para que no hubiera ni siquiera prensa, ni hubiera control. Así no podemos. Entonces yo creo que sí, si el presidente predica con el ejemplo y le da su palabra de hombre, de honor al presidente Fernández, al presidente Medina, y se hace un protocolo para que no se saque nadie capital político del tema. Ese es un tema que no se politice. Porque los guardias son unos ladrones y se cogen los cuartos cuando lo pasan y lo dejan cruzar por la frontera y en los sitios. Lo que no le pagan, entonces van y los agarran. O otros que no están en las reglas, en la búsqueda van y cuando los agarran a los haitianos, los sueltan por el camino y le quitan 15 y 5 mil pesos a los haitianos de su trabajo. Todo eso está muy mal. Entonces los guardias son de nadie, eso se la buscan ellos. Los dominicanos que hacen, entonces hay que pasar una ley, eso estoy de acuerdo. Y él lo sometió, dijo, lo mencionó, no sé si habrá sometido, que ponga drásticas sanciones. Eso es por ese lado. Entonces yo no lo critico, entiendo que él sí, entonces no es decirlo ahí políticamente para sacarle capital a su presentación. Más que decir eso es, pues acérquese, vaya y visite a Leonel Fernández, vaya y visite a Danilo Medina, solicítele una entrevista a un sitio neutral, ni Palacio, ni en las oficinas de ellos, y usted le propone eso que usted está señalando aquí. Pero recuerde que ya lo han engañado otras veces a esos partidos y ellos tienen su derecho legítimo en función de esa experiencia. Entonces no se puede ver así tampoco. Y dejar un poco el tema de la politiquería. Porque mira, ayer salió lo de este regidor, Edison Herrera, le dicen Yeyea, conocidísimo, famoso, y que el más votado de los regidores, circunscripción 1 aquí, distrito, Lo Duro, la zona metropolitana, ahí en el Quisqueya, ahí eso es la 27, allá a la derecha la 27, este-oeste, todo eso es barrio de la Quisqueya ahí.
Ahora lo están pidiendo, dice el presidente, que todo el mundo tiene que enfrentar la ley, que las cosas ahora no se esconden. Usted, ahí viene la politiquería, que esa es la diferencia muy especial que hay, presidente. Eso sale porque la Corte de Miami lo está pidiendo, una orden de aprehensión. Aquí nadie sabe y todo el mundo sabe que el tipo era un narco. El más votado del PRD, de todos los regidores de la circunscripción 1. Del equipo de campaña de Vicente Sánchez, que el más votado de los diputados. El hijo de la señora que tiene el plan social. Claro, el plan social para repartir en los barrios, en el Pradito, todo, comida, funda, todo, todos los cuartos del mundo y un narco atrás. La misma historia de Miguel Gutiérrez, el que está preso, que no fue que se entregó, a ese lo agarraron con pasaporte y diplomático y todo, lo agarraron entrando a Miami y todo lo que sabemos, ¿verdad? Ahora fue y se entregó otro que era un cuadro activista poderoso, hasta dicen primo de Hipólito, creo que es apellido Domínguez, el de dueño de Gallera en Santiago. Todo el mundo sabe lo que es, menos la DNCD de nosotros. Dice Cabrera Ulloa, el de la DNCD, que el Departamento de Justicia emitió una orden de arresto en contra del regidor. Allá tienen que emitir una orden de arresto y aquí ni siquiera sabemos que el tipo brega con droga, lavado y todo lo que hace. Pero que esa orden solo es aplicable en territorio norteamericano. Pero ya yo he visto por ahí gente que en las redes que han puesto la solicitud de extradición. Entonces, presidente, eso es verdad, que toda persona sin importar el partido debe enfrentar la ley. Pero ustedes se supone que hicieron un sedazo de las personas que ustedes tenían ahí. Y a cada rato sale uno, a cada rato sale otro. Está bien. Pero a mí lo que me llama la atención es que dice Cabrera Ulloa que no se ha pedido en extradición y por eso él no tiene nada pendiente con la DNCD de aquí. Un tipo que allá lo acusan de meter droga, de traficar con droga, de lavado de activos, allá, y lo están pidiendo y lo van a pedir en extradición. Aquí la DNCD ni siquiera se daba por enterado. ¿Por qué? Porque es un cuadro del partido de gobierno. Si fuera del gallo está en el gobierno, yo ni sé. Del gallo, de la gallina, del caballo, de cualquier otro partido, ya lo hubieran caído atrás, le hubieran echado el guante. Entonces, ahí viene la politiquería. Que solo es aplicable en territorio norteamericano. O sea, que los norteamericanos saben que él está traficando droga, haciendo todo. Ahora dice el PRM que sí, que recibieron con anterioridad una denuncia del regidor. Todo el mundo sabía que el tipo era eso. Igual que Miki López, igual que la diputada, esposa, que la condenaron. Ahora acaban de absolverlo, de que venció la cosa. Yo no sé de esas cosas judiciales, pero dice Camacho que lo van a apelar. Pero bueno, aquí entro de nuevo al tema. Le digo, presidente, eso es politiquería. Que ahora las cosas no se esconden. Claro que se esconden porque se sabe por qué lo piden allá. No en la DNCD lo está exculpando, diciendo no, eso fue allá que lo pidieron y eso solo aplica para Estados Unidos. Ustedes no saben que el tipo aquí es un capo. Cabrera Ulloa, el director de la dirección, que no lo han pedido en extradición, porque no lo han pedido en extradición, a él no lo pueden agarrar. Oiga usted. O sea, que allá los gringos saben que él mete droga, trafica droga, vende, hace todo y lava dinero, obviamente, porque para eso se hace. Y aquí, el que brega con el asunto de la droga, el director de la DNCD, dice que eso es allá que aplica porque aquí no lo han pedido en extradición. O sea, que para que aquí lo detengan y sepan lo que él hace, porque aquí entonces no saben lo que están haciendo. Por Dios. Entonces, a veces es mejor quedarse callado y no abrir la boca y decir este tipo de cosas. ¿Te entiende el asunto? Entonces esa politiquería barata, vamos a erradicarla. Los narcos se meten como los ratones por cualquier rendija. Se le meten a los partidos, se le meten a las instituciones, se guillan. Hoy no había un narco famoso mexicano que yo no me acuerdo del apellido, hoy que no era accionista de las Águilas en el Cibao y después andaba todo el mundo huyendo y todo el mundo y un paquete de gente de reputación aquí, dudosa y no dudosa, que hasta le quitaron la visa y todo el mundo lo sabía así a Vox Populi.
hoy Figueroa Agosto y todos esos narcos que andaban aquí, y uno que era de España, que se vende, un empresario, pues se van a los mejores sitios, se juntan con la gente, se codean y tú no sabes el pedigrí de nadie. Por eso yo tengo amigos que dicen, yo a esta edad no quiero amigos nuevos. Pero la vida trae sus afanes diarios y tampoco es que hay que ver la cosa de esa manera. Pero eso es importante. Lo que quería decir con eso es que los narcos pueden estar en todos los lados. Y una foto que tú te tires con un narco sin saber, por ejemplo, pero 70 fotos, 100 fotos, pero ven acá y entonces. Bueno, entonces vamos a dejar la politiquería con relación a esos dos temas, porque la verdad es que no prende el asunto, no se le puede asignar a uno solo. Que ahora se sabe, y ahora se sabe, antes no se sabía, ahora esa es la diferencia. No, pasa que ahora explotan, pero porque lo piden de allá. Entonces eso no es excusa. Eso no es excusa. Miren, el Papa Francisco, vamos a dejar los temas económicos para la parte siguiente. Vamos a darle la importancia que amerita el sumo pontífice, el Papa Francisco, que eligió ese nombre, es simbólico. Su nombre era Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, porque San Francisco de Asís era un papa de la pobreza, y es un santo de la pobreza, ¿verdad? Entonces, le voy a compartir estas informaciones porque son interesantes, no es solamente, ¿verdad?, temas económicos y eso, porque la persona merece ese gran papado que hizo en tan corto tiempo, diría yo. Esto lo trabajó, creo que la BBC de Londres. Dice, la extraordinaria vida de Francisco, el papa ambivalente que rechazó los lujos del Vaticano. Ambivalente le ponen. Dice, fue el primer no europeo en convertirse obispo de Roma. Esas son de las cosas. Después de la muerte de Gregorio III en el año 741. Yo ni estaba ni chiquito. El primer latinoamericano. Primer pontífice jesuita, era jesuita, eligió privilegiar la sencillez que se le atribuye a la histórica orden fundada por San Ignacio de Loyola en 1534. La sencillez por sobre la pompa vaticana, unos zapatos, que unas cosas y un sinnúmero de cosas. Dice, al asumir su mandato, decidió recibir a sus cardenales de manera informal y de pie, en lugar de sentarse en el trono, en la poltrona esa, y que le besen la mano, la cosa o qué. Rechazó la limusina papal e insistió en compartir el autobús con sus cardenales de regreso a la casa. Es la diferencia. Dice él, un año después, dice, cuando eligió su nuevo nombre, dice, me gustaría una iglesia pobre y para los pobres. En la revista Time ese año lo escogieron por su austeridad como la persona del año. A los 76 años fue escogido tras presentarse como un candidato conciliador. Sus posiciones sobre la pederastía, sobre la sexualidad, sobre la homosexualidad y todo ese tipo de cosas, generaron, por eso dice lo de ambivalente, generaron muchas dificultades. Sus orígenes en Argentina. Nació en el 36, mayor de 5 hermanos, Jorge Mario Bergoglio. Le gustaba bailar tango y como buen argentino amaba el fútbol del Club San Lorenzo. Hay una frase que como eso que le dice, le gustaba bailar tango, que me recuerdo de una frase que él dijo una vez, que el cristiano no tenía que ser sangrú, que para ser cristiano no hay que estar con una posición adusta, que yo soy hermano, no, eso no es bulto. Usted puede ser alegre, charcharoso y lo que fuera, y ser más pana full con Dios que cualquier otro, ¿no es verdad? Su historia. Se graduó como técnico químico en la escuela secundaria y trabajó como portero de un club nocturno.
de una discoteca, ahí como barrendero, el Papa Francisco, para que usted vea que el trabajo, como decía Engels, el trabajo creó al hombre cuando en función de la evolución, y el trabajo dignifica. Portero de un club nocturno y barrendero. Y cuando usted ve ahora que murieron muchos ahí empleados, también ahí en Yexé, usted se cree que usted está por encima del que le está sirviendo, que el camarero. Somos todos iguales. Usted está en una posición, usted tiene 2 o 3 cheles más, y por eso usted está consumiendo, y por eso él le está sirviendo, porque su trabajo es ese y el trabajo suyo es otro. Pero no somos más, somos iguales. Dice, luego consiguió empleo en una fábrica local y conoció a la bioquímica y activista social paraguaya de Paraguay, Esther Ballestrino, con quien inició una amistad que duraría años. Dice que aprendió de ella que más allá de lo que uno sea de palabra cristiano, lo importante es lo que se hace. Hay gente que usted la ve el domingo en la iglesia dándose golpe en el pecho y la mantilla y el traje y cuando salen de ahí son unos verdugos, ¿verdad? Entonces, ordenado sacerdote en el año 69, enseñó literatura y psicología en los colegios jesuitas. Dice, cuando los problemas con la dictadura, dice que hubo problemas, a esa señora, amiga de él, a la hija la secuestraron, la mataron, a ella misma la secuestraron en la dictadura y la mataron, que fue ella que le dio esa visión social y un sinnúmero de cosas. Dice, hice lo que pude con la edad que tenía y las pocas relaciones con las que contaba, cuando el tema de cuando los militares, los gorilas en Argentina. Mantuvo diferencias con jesuitas que lo criticaban por su falta de interés en la teología de la liberación, de la revolución, la teología, el del Cámara y Torre, los Corecatos, ¿cómo se llamaban? Aquello que Torre, aquí en el país habían bueno, todo ese tipo de cosas. Él creía en el diálogo y no en ese tipo de cosas. Cuando lo conocí, dice una persona, me llamó la atención porque viajaba en el colectivo, en el autobús, y vivía en un cuartito en el segundo piso del arzobispado, sin servicio doméstico. Él había sido barrendero. ¿Qué le molestaba a él barrer su cuartico? Solía volar en clase económica. Yo creo que ahí se pasaba, porque de Argentina a Europa, allá, él se podía ir, bueno. Prefería usar la túnica negra de sacerdote a otros trajes, pero él era así. Le quitó los privilegios al Opus Dei, José Escrivá Balaguer, una de las instituciones más conservadoras de la iglesia. En el legado que dice, para dar ejemplo, eligió no vivir en el Palacio Apostólico del Vaticano, no vivió ahí, que tiene la Capilla Sistina y toda esa pompa y todo, sino en la residencia de Santa Marta, al ladito, en un pequeño departamento de 3 ambientes, o sea, de 3 habitaciones. Diría él, ¿para qué necesito yo todas estas habitaciones? Yo nunca voy a pasar por ahí. Yo vivo aquí tranquilo y todo me queda cerca. Dice, oigan esto, los miércoles que había él daba un homilía, una cosa y salía, no iba a la misma hora que almorzaban todos los prelados, los cardenales y sus interpares, sus colegas, aunque él era el superior, el más alto, el representante de Dios en la tierra, sino que iba 1 hora antes y almorzaba con los mozos y los cocineros. Y él mismo se servía la comida. Iba al buffet y se servía, yo quiero esta papa, ¿y qué? ¿Esto fue que hiciste? Ah, dame de esto. Con los mozos y los cocineros comía él y no comía con cuando él iba a esa que tenía que ir a hablar, ¿verdad? Su cosa ahí desde el balcón. No iba a la misma hora que almorzaban todos los prelados, sino 1 hora antes, con los mozos y los cocineros. Y él mismo se servía su comida y comía con los mozos y cocineros como si fueran una familia, sentado ahí cherchando. Y dime tú, ¿y tú qué tal? Y tú aquí, para que usted vea.
Imagínense ustedes, gente que usted ha conocido, curas que usted ha conocido, que iban a hacer eso. Ni en pintura. Entre sus frases famosas, esto la sacaron, ¿quién soy yo para juzgar? Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? No se debe marginar a esas personas que deben ser integradas a la sociedad. Eso le generó muchísimas cosas, pero bueno, ahí está. En el 16 dijo que la iglesia debía pedir perdón a las personas homosexuales por haberlas marginado. Son hijos de Dios, decía Francisco. Otra frase, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Francisco, o sea, Francisco de Asís, era un hombre pobre, como me gustaría que la iglesia fuera, pobre y para los pobres. Me duele ver a un sacerdote, a una monja, con un auto último modelo. Ellos deben cumplir con su voto de pobreza. Ese es el Papa que se nos acaba de ir. Algunos piensan que para ser buenos católicos tenemos que reproducirnos como conejos, porque hay católicos que no se planifican, ni siquiera, aunque no usen anticonceptivos, pero el método del ritmo, qué sé yo qué, no, y eso paren, dice él, que hubo una persona, una señora, que regañado en la parroquia de Roma por estar embarazada de su 8º bebé en estos siglos, en el 15. Y él le dijo que mira, pero mujer, tú si en el parto te mueres, vas a dejar 7 huérfanos. Y dice, no, yo creo en Dios, sí, pero tú puedes creer en Dios, Dios te da los medios, sé responsable. Algunos creen, y disculpen la palabra, que para ser buenos católicos debemos ser como conejos. No, paternidad responsable. Con respecto a la pederastía, decía que abusar de los niños era una enfermedad. Esto es además mi vergüenza, nuestra vergüenza, mi vergüenza por la incapacidad en la iglesia durante tanto tiempo de ponerlos en el centro de sus preocupaciones. Con esto tuvo sus dificultades porque hubo curas que eran de su época conocidos, que fueron de algún caso, hubo uno en Chile, otro en México, que fueron, después se cambió algo ahí, al final del día, ese fue un tema que le dio sus dificultades. Con Milei, Javier Milei dijo que él era el papa del demonio, el enviado del demonio en la tierra. Después tuvo que ir a pedir cacao, se reunió con él, porque Milei habla más basura que lo que cualquiera. Entonces tuvo un problema con ellos porque en una ocasión había una protesta y la policía dijo, en vez de pagar justicia social, pagó con gas pimienta que le echaron a los protestantes que querían, protestando por las pensiones y ese tipo de cosas. Contrón le dijo que no era cristiano porque una persona que piensa construir muros y no construir puentes no es cristiano. Ahí él y yo ahí de las cosas que yo he tenido, mis dificultades con él fue en eso, porque quieren darle a uno la misma medicina que le dan a cualquier otro país con relación a la migración. Nosotros, si permitimos migración aquí regular, perdemos la nación. Eso él no tenía por qué entenderlo porque su reinado no es de este mundo, su reinado es de allá arriba. Nosotros tenemos que vivir aquí en nuestras cosas. Pero el Papa Francisco, fue un gran Papa, definitivamente. Un gran Papa. Vamos a ver si ahora, cuando se seleccione al nuevo, los conservadores no toman la batuta de nuevo y vuelven a echar para atrás. Ahorita nos ponen a cantar la liturgia en latín y tenemos que salir a aprender latín de nuevo. Una pausa, que esto es economía y mercado.